Buen día, estimado grupo Hombres de Fe. En breve les presento una reflexión titulada ¿El infierno existe?, de nuestro hermano en Cristo Roberto Cruz Martínez López, de la Iglesia Cristiana Monte Calvario en Guadalajara, esperando sea de bendición para nuestras vidas. Dios les bendiga, amados hermanos. Un saludo grandemente. El día de hoy me tocó, por gracia del Señor, compartirles una pequeña reflexión. El otro día estaba en las redes sociales y estaba viendo un video donde como que están en una manifestación gay, o no sé decirlo, en una protesta o algo. Me encontré con una imagen que para mí se me hace muy fuerte porque lo disminuyen, lo minimizan. Decía, nomás me da vergüenza, pues, decirlo, pero decían que apuestan que el infierno es fabuloso, agradable y así. Entonces dije, bueno, yo creo que valdría la pena hacer como una pequeña reflexión referente a eso. Entonces, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 8, del versículo 26 al 32. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y navegaron a tierra de los Gadarenos, que estaba frente a Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, vino a su encuentro procedente de la ciudad un endemoniado que desde hacía mucho tiempo no llevaba ropa ni vivía en casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, se lanzó a sus pies y a gritos exclamó: Jesús, ¿qué tienes conmigo? Jesús, Hijo del Altísimo, te ruego que no me atormentes. Porque Jesús ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre. Hacía ya mucho tiempo que estaba apoderado de él. Lo atacaban con cadenas y grillos, pero rompía las cadenas y era impelido por el demonio a lugares desiertos. Aquí donde quiero resaltar es en el 30 y 31. Dice: Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Región, porque tenía muchos demonios que habían entrado en él. Y aquí es donde me llama mucho la atención. Y le rogaban que no los mandase al abismo. Ahí es donde me quiero detener. Buscando en el diccionario, buscando este, referentes sinónimos, hallé estos. Uno de la palabra infierno, la palabra abismo, otro un sinónimo es averno, abismo profundo, baratro, genea, chimolero, tártaro, averno, orco, bar- baratro profundo. Entonces, cuando dice en el versículo 30, en el versículo 31, y le rogaban que no los mandase al abismo, es un sinónimo de que no los mandase al infierno, al lugar de castigo, tormento, al lugar de tormento. Ahorita estamos en una sociedad donde no les importa, estamos como en los días de Noé, estamos como en los días de Lot, que no aman al Señor. Se les hace fácil hacer chistes o hacer protestas o ir en contra de todos los mandatos de Dios, se les hace fácil. Pero aquí la Biblia nos da una iluminación. Dice que los mismos demonios, el mismo demonio que tenía, que era legión, porque eran muchos demonios, muchísimos, le rogaban que no los mandase al abismo. Y en el versículo 28 dice: cuando vio a Jesús, se lanzó a sus pies y gritó, exclamó: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Y ahí me llama muchísimo la atención, porque el mismo demonio le decía: te ruego que no me atormentes. Ay, estos versículos para mí eh, hablan mucho, tienen muchísimo significado. A veces, aún en las congregaciones, se nos olvida que tenemos un Dios de amor, pero también un Dios justo, un Dios tardo para la ira,
que tarda para la ira, pero a veces no queremos obedecer, no queremos corregir nuestras vidas, pero se nos olvida que el Señor es justo y hay un lugar preparado para aquellos que desobedecen los mandatos del Señor. Pero si vemos en el libro de Romanos, capítulo 8 versículo 1, el Señor aquí nos da esperanza, nos da esperanza y nos da la victoria también. Lo voy a leer. Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según su carne, sino según el Espíritu. Ay, este versículo nos da que para los que estamos en Cristo Jesús, para los que hemos nacido de nuevo, para los que somos hijos de Dios en verdadmente, para los que no andamos según los deleites de la carne, sino según los deleites del Espíritu. Voy a leer una parte del versículo del capítulo 8, yo creo que hasta el 10. Dice el título de mi Biblia: perdón, victoria y paz. Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Mediante en Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que ahora imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios al enviar a su propio Hijo semejanza en carne de pecado y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que sirven según la carne piensan en los deseos de la carne, pero los que viven según el Espíritu piensan en los deseos del Espíritu. La mente carnal conduce a la muerte, la vida espiritual es vida y paz. Porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si que el Espíritu de Dios habita en ustedes, el que tiene el Espíritu de Cristo, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. En cambio, si Cristo está en ustedes, del cuerpo de ustedes está muerto a causa del pecado, pero su Espíritu vive a causa de la justicia. Gloria al Señor. Este versículo a mí me habla muchísimo el Señor a mi vida. Pero lo vuelvo a repetir porque el Señor dice, pero ahora ninguna condenación hay. Entonces, para los que estamos en Cristo Jesús, no tenemos ninguna condenación, amados hermanos. Hay victoria y el Señor estableció un lugar de juicio para aquellos que aborrecen al Señor, aquellos que andan según la carne, según en sus delitos y pecados. Gloria al Señor, aleluya. Es triste cuando les hablas a las personas. Es triste porque ves, hablando personalmente, a veces a mis mismos familiares les he hablado del Evangelio, han conocido del Evangelio, pero aman más su pecado y a veces como que no creen, pero el Señor nos dará la victoria. Dice, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Y este versículo valdría la pena analizar y hacernos una pregunta, amados hermanos. ¿De cuáles cristianos somos? ¿De los que andamos según la carne o de los que andamos según el Espíritu? Yo, de mi parte es todo, amados hermanos. Que el Señor los bendiga grandemente.